Historia. Y otra parte emblemática de las tradiciones del Día de Muertos es la decoración con el papel picado. ¿Pero usted sabe cómo se origina esta artesanía? Vamos a ver. El papel picado es un producto artesanal que se trabaja en México y sirve para decorar festividades de todo el país, sobre todo en la región central de la República Mexicana. La familia Torres Alfaro son los más conocidos en Xochimilco por sus creaciones artesanales plasmados en el papel picado. Calaveras, catrinas y altar de muerto son figuras plasmadas en papel china y en tela que han hecho que esta artesanía trascienda de generación tras generación. Pues ya el taller en sí como taller ya lleva 30 años. Nosotros cumplimos 2018 los 30 años. Mi papá desde niño lo empezó a hacer y lo hacía pues igual también participando en algunos. Aquí pues por referente se hacen mayordomías y se adorna con papel. En ese entonces lo recortaba a tijera, después posteriormente pues lo fue haciendo un poquito más elaborado con cúter y luego ya porque se dio la tarea de conocer las gurbias, pues se siente una gran satisfacción. A mí me gusta lo que es, me ha gustado mucho este trabajo desde que yo lo conocí, pues me llamó mucho la atención y me agradó realizarlo, aparte porque pues como mis papás lo iniciaron, pues yo dije, no, sería bonito seguir con este trabajo y también vi que era una posibilidad de tener un ingreso, entonces pues conjugué el gusto con el ingreso y dije, bueno, vamos a hacer este trabajo. Y me da mucha felicidad, me da mucho orgullo el ver que hasta ahorita se ha mantenido ya 30 años. Estos excelentes artesanos han creado una cuna en papel picado en Xochimilco. Sus cinceles son sus mejores amigos para llegar a adornar diferentes lugares emblemáticos y muy reconocidos, tanto para México y el extranjero. Nunca se imaginaron que estos pequeños golpeteos dan vida y arte. Las primeras veces fue pues mucha experiencia. Fue de mucho agrado también porque pues nos daba la oportunidad de conocer lugares que nunca habíamos pisado, como el California Dancing Club, como algunas embajadas, como algunos pues lugares así de recreación. Así nacen los adornos que durante años han dado magia y color a nuestras fiestas tradicionales y a la vez representan a México con mucho color. Con imágenes de Jorge Barajas, María José Valencia, 21 Noticias.